4. Olga Barrientos tiene 59 años. Es médico ginecóloga y trabaja a medio tiempo en un hospital público de la zona norponiente de Santiago, mientras en la tarde atiende privados en la Clínica Santa María de Providencia. Divorciada y con 2 hijos, ambos abogados, su hermana María Elena, 2 años menor, es ingeniero química. Pero ella no va a poder hablar contigo, me advirtió Olga cuando la conecté al teléfono. Al menos no en persona. Hace más de 20 años vive con su marido en Toronto, Canadá. Igual te puedo dar su correo electrónico. Hecho. Mi amiga Alejandra fue la que me contactó con la doctora Barrientos. En marzo de 2019, cuando hablamos con don Héctor en la feria costumbrista de Dalcahue acerca del trauco, ella mencionó a las hermanas Barrientos, unas amigas de su mamá que de niñas eran molestadas por duendes. Prometió ayudarme a contactarlas y cumplió su promesa. Este es el número de la mejor amiga de mi madre. Me escribió en mayo por WhatsApp. Ya le adelanté quién eres y lo que quieres. Dijo que la llamaras. Olga Barrientos fue muy amable. Me dijo que era una historia rara de infancia, que ella no le daba importancia, pero que si quería me la contaba. Por supuesto, enumeró algunas condiciones, todas razonables, para autorizar la publicación de su relato. Me citó el viernes 7 de junio del 2019, a las 5:15 de la tarde, en la cafetería de la Clínica Santa María. ¿Qué quieres saber?, me preguntó apenas le trajeron su té. Primero, permiso para grabar. Adelante. Puse mi teléfono en mitad de la mesa, entre su taza de té Earl Grey y mi vaso con Coca-Cola Light y 3 hielos. Y segundo, quiero que me cuente todo lo de los duendes. Otra condición, la miré. Por favor, tutéame, que de tanto usted me hace sentir como si fueras paciente. Ok, entonces te escucho. Perfecto, sonrió con amabilidad. Mi familia es de Quinta Normal, de toda la vida. Nos criamos en una casa grande, que era de mis abuelos, ahí cerca de la Basílica de Lourdes, en la esquina de Lourdes con Edison. La casona ya no existe y ahora hay un restaurante ahí, creo. O había, dudó. Todo lo que te voy a contar pasó cuando yo tenía entre 8 y 10 años, entre 1968 y 1970 aproximadamente. Como 5 años antes de que vendiéramos la casa y nos mudáramos a Santiago Centro, al barrio Brasil, donde viví hasta que salí de la universidad y me independicé. ¿Tu hermana qué edad tenía? María Elena tiene 2 años menos que yo, así que cuando todo inició debía tener 6 años. ¿Y 8 cuando terminó? Sí, 8 o 9. Si te digo 1970 es aproximado, porque pudo ser 1971 o 72. ¿Se entiende, verdad? Sí, asentí. Mi hermana, la María Elena, fue la primera que empezó a hablar de los hombrecitos. No quería ir a acostarse sola y despertaba llorando en la noche. Dormíamos ambas en la misma habitación. Las camas estaban ubicadas en paralelo, una al lado de la otra, mirando hacia una ventana que daba al antejardín. La mía se ubicaba al lado de la puerta al pasillo de la casa, así que cada vez que María Elena despertaba asustada y salía corriendo hacia la pieza de los papás, me despertaba. Porque pasaba al lado de tu cama, llorando y haciendo escándalo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú los viste? No lo sé. Meses, años tal vez. ¿Y qué era lo que decía tu hermana? Que 2 hombrecitos aparecían cada noche y se asomaban en el borde de atrás. Nuestras camas eran de esos catres de bronce de antes, antiguos y altos. No era que fueran de bronce, se explica sin necesidad. Les decían así porque lacaban de dorado el metal, asentí. Estos catres
tenían a los pies un respaldo alto, igual al que había detrás de la cabecera, pero más bajo. No sé cómo se llama. Respaldo de pie o pie de cama, precisé consultando en internet. Le mostré en Google una imagen con partes de una cama. Bastante obvio, arqueó las cejas al revisar la foto en mi teléfono. La María Elena decía que los hombrecitos se sujetaban en el respaldo de pie, subrayó, y se levantaban para mirarla. ¿Tus papás qué opinaban? Mis papás, mis abuelos y mi tía Clara, precisó la doctora Barrientos. En la casa vivíamos con mis abuelos paternos y la hermana menor de mi papá, que estaba en el liceo, la Clara, repitió. Y 2 empleadas, la nana principal y una chica más joven que ayudaba a mi mamá a cuidarnos. Ellas dormían en la casa en una habitación de servicio. Eso suena tan de siglo pasado, frunció su ceño. ¿Qué decían ellos? Al principio no le creían. Los padres somos muy pelotudos, y lo hablo desde mi experiencia como madre. Cada vez que los niños dicen que ven cosas, no les creemos, porque los niños imaginan. Entonces, si un hijo de 6 años te dice que ve fantasmas, es que lo inventa para llamar la atención. Ahora que estoy vieja y recuerdo esto, como que asumo un montón de errores con mis propios niños. Eso de no creerle a los pequeños es funesto, tanto abuso que pudo evitarse por creer. Baja el tono de su voz pensativa. Pero, gracias a Dios, ese no fue el caso. Lo que te contaba, al inicio no le creyeron a María Elena, pero con el tiempo y como la situación continuaba, empezaron a preocuparse. Más cuando la María Jesús, que era la nana principal de la casa, odio llamarla así, suena tan patronal, se justificó, la que llevaba años trabajando con mis abuelos. Así le decían, antes las María Jesús eran las Quechito. Bueno, el asunto es que ella empezó a decir que se estaban perdiendo cosas en la casa y que sentía ruido en el entretecho, que tal vez había que hacerle caso a mi hermana. ¿Le hicieron caso? Mi abuelo trajo a un cura amigo que bendijo la casa y santiguó nuestra habitación y a mi hermana. A mí también y a la tía Clara, que se reía del asunto porque lo encontraba ridículo. Nos hizo la señal de la cruz con agua bendita, como si nos bautizara de nuevo. Recomendó que rezáramos una Ave María y un Padre Nuestro antes de dormirnos. Nos dijo que el Padre Nuestro era una oración enseñada por Jesús especialmente para espantar malos espíritus y demonios, con aquello de líbranos del mal, que en realidad era líbranos del malo, por Satanás. Más miedo nos dio. Sonríe al recordarlo. ¿Y rezaban? Sí, pero no resultó. Los hombrecitos volvieron a aparecérsele a mi hermana. ¿Se aparecían todas las noches? No. A veces pasaban semanas, meses sin venir, y cuando regresaban se repetían por 2 o 3 noches. ¿Coincidían con algo, fases lunares, estaciones del año, cambios de clima? No me acuerdo, la verdad. Niega con la cabeza, la doctora. Tal vez, pero mentiría si dijera que sí. Dudó. Entonces volvieron. Sí, pero esta vez la María Elena me dijo solo a mí, porque no quería que los papás la retaran ni trajeran de nuevo al cura. No era broma. Lo de los demonios y eso de líbranos del malo por Satanás de verdad nos dio miedo. El caso es que la María Elena, en lugar de irse a la pieza de mis papás, se pasaba a mi cama. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la primera aparición de los seres? Casi 1 año. ¿Y alguna vez te contó cómo eran? Sí, siempre hablaba de que los hombrecitos eran como arbolitos. ¿Cómo es eso? Ya lo vas a entender. Arrugó sus mejillas con complicidad. ¿Cuándo los empezaste a ver? ¿Recuerdas que te conté que mi hermana no quería decirle nada a nuestros papás y que se pasaba a mi cama? Asentí. Ella aprovechó para pedir otro té. Fue la época en que comenzamos a unirnos con mi hermana. Antes vivíamos peleando. Éramos agua y aceite, perro y gato.
Espera, la interrumpí. Sé lo que vas a preguntarme, marcó ella. Lo que siempre nos preguntaban cuando con la María Elena contábamos la historia. ¿Si no teníamos mascotas? Sí, pero no te lo pregunto pensando que los animales pudiesen ser los hombrecitos. Lo sé, recalcó Olga Barrientos. Lo haces porque los animales sienten esta clase de presencias y nos defienden de ellas, sobre todo los gatos. Oreste Platt, el folclorista, me dice que leyó su libro de las animitas. Bueno, él escribía que había que tener perros y gatos, porque los perros nos defienden de los vivos con malas intenciones, mientras los gatos lo hacen de los espíritus, duendes y muertos que regresan, también con malas intenciones. Mejor, y si son más lindos que un cura rezando el Padre Nuestro, se ríe la doctora. En todo caso, prosigue de inmediato, estos seres nunca nos intentaron dañar ni hacer nada, solo nos miraban. Pero, volviendo a los animales, la doctora Barrientos revolvía lento su té. Era imposible tener uno en casa. Mis abuelos eran alérgicos a los gatos y mi mamá detestaba a los perros, les tenía pavor, así que mascotas prohibidas. Estábamos en que tu hermana y tú se llevaban mal. Sí, pésimo. Nos sacábamos la cresta. Otra vez se ríe. La María Elena me tiraba las mechas hasta sacármelas. Yo una vez le apreté los dedos en una puerta, de puro mala. Casi le quebré una uña. Mi mamá me pegó correazos hasta que no pude sentarme y estuve castigada por un mes. Mueve la cabeza. Otros tiempos, ni mejores ni peores que estos, solo distintos. Suspira. Como sea, todo el asunto de los hombrecitos y el miedo de mi hermana nos unió. Comenzamos a tener un secreto mutuo y eso cambió para siempre nuestra relación. Jamás nos separamos y nos convertimos en las mejores amigas del mundo. La magia de los duendes, supongo. ¿Y cómo fue que tú empezaste a verlos? La presioné. Ocurrió en medio de este proceso, cuando ya teníamos el secreto. Como la María Elena vio que no le contaba a los papás, confió en mí. Así que un día fue ella la que me lo propuso. Recuerdo que me preguntó si quería ver a los hombrecitos. Yo, obvio que quería. ¿Y querías? A los 10 años, uno niño quiere verlo todo. Por supuesto que quería verlos. ¿Tú no querrías? A los 10 años yo era el niño más miedoso del mundo. Las niñas siempre hemos sido más valientes con lo sobrenatural. Por algo las brujas eran mujeres. Torció una mueca. No iba a contradecirla, tampoco era necesario. Entonces María Elena te ofreció ver a los hombrecitos. Exacto. Su idea era que la próxima vez que aparecieran, en lugar de brincar a mi cama, me iba a avisar para que los viéramos juntas. Y eso hizo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la propuesta hasta que el hecho se concretó? No sabría decir con exactitud, pero menos de un mes. 1 o 2 semanas, 15 días. Levantó los hombros. Pero me acuerdo como si fuera ayer de esa primera noche. La María Elena empezó a pronunciar mi nombre despacito. Olga, 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 susurraba, hasta que me despertó. No sé qué hora sería, pero fue después de medianoche. Calculo que como las 3, por ahí. Le pregunté qué pasaba, mientras me despertaba, medio perdida. Mi hermana me dijo que me levantara despacio y viera hacia los pies de su cama, al respaldo del catre. Ahí como que reaccioné con lo que ocurría. Me moví despacio y muy nerviosa me destapé para mirar hacia donde la Elena indicaba. ¿Recuerdas que te dije que nuestras camas daban a una ventana? Sí. A través de las cortinas de la habitación se filtraba la luz de las luminarias de la calle, así que nuestro dormitorio nunca estaba del todo oscuro. Las cortinas eran blancas, de modo que una luz entre blanca y azul pálido llenaba todo el espacio. Por eso pude verlos. ¿Qué viste? Estaba tan nervioso como Olga debió estarlo en 1969. Ella se dio cuenta de mi ansiedad. Eran tal como la María Elena los describía.
unos hombrecitos como arbolitos. Eran dos. Ambos estaban a los pies de la cama de mi hermana, agarrados de la reja del respaldo de pies, levantándose para mirarla. Cuando se dieron cuenta de que yo los estaba viendo, movieron sus cabezas en mi dirección. Y ahí la embarré. ¿Por qué? Porque me asusté, pues, Francisco. Me asusté y prendí la luz. Entonces los hombrecitos también se asustaron y corrieron hacia la ventana, donde desaparecieron. ¿Desaparecieron? Sí, corrieron hasta el borde de la ventana y se esfumaron. La ventana estaba cerrada. No había agujeros en la pared. No tengo otra explicación. Desaparecieron. ¿Y qué te pasó cuando te diste cuenta que tu hermana no había inventado nada? ¿Sabes? Eso es lo raro. Yo hace rato sabía que María Elena no había inventado nada. No necesité verlos para creerle. Yo ya le creía. Y ahora teníamos un secreto más grande. Entonces volviste a verlos. Muchas veces más, como en un período de 2 o 3 años, 1 o 2 veces por mes, aunque había meses en que no aparecían. ¿Ya no prendías la luz? No, ya no, sonrió la doctora. En este período de más encuentros, ¿también desaparecían así como por arte de magia? Sí, nunca supe de dónde venían, ni a dónde, ni cómo se iban. Cuando despertábamos, allí estaban, a veces agarrados de la cama de mi hermana, otras de la mía, mirándonos. No hacían nada más, solo nos miraban. Estaban un rato, no más de 10 o 15 minutos. Se agachaban y cuando nos acercábamos para verlos mejor, ya no estaban. ¿Cómo eran? Eran plantas, marca Olga con seguridad, o arbolitos. ¿Sabes a qué se parecían? Negué. Nunca había visto nada parecido a ellos, hasta que mi nieto mayor, tiene 13 años, me llevó a ver una película del espacio, donde salía un niño que era un árbol y bailaba. Guardianes de la Galaxia, le digo, mientras tomo mi teléfono y busco fotos de Groot, el árbol humanoide de la película de Marvel en sus modos baby y adolescente. Se lo enseño. Sí, ese, así, igual, me dice, pero más viejos, llenos de marcas como arrugas en la cara. Busco a Groot en su aspecto adulto. De la primera, Guardianes de la Galaxia. No, niega Olga con la cabeza. Eran más parecidos al niño, pero con la cara arrugada. Busco a Bárbol del Señor de los Anillos. No, nunca tanto. Eso es exagerado. Mueve la cabeza. Bajo el teléfono. ¿Feos?, le pregunté. No, negó ella. Ni feos ni bonitos. Distintos. Tenían boca, nariz, ojos. La boca muy chica y siempre cerrada, como una rayita bajo la nariz, que también era pequeña y puntiaguda. No tenían oídos, pero sí ojos. Dos muy grandes, entero negros y muy brillantes, con una expresión calmada en la mirada. No daban miedo. Vuelve con esa idea. Miraban casi con ternura, como los gatos cuando ponen los ojos enteros negros, brillantes. ¿Qué forma tenían los ojos? Grandes y ovalados, muy grandes y muy ovalados, acentúa levantando la voz. ¿Había alguna diferencia entre los dos seres? No, eran idénticos, como gemelos, exactamente iguales el uno al otro. ¿Qué estatura tenían? No lo sé, chicos, muy chicos, no más que esto. Se agacha para indicar con la palma de su mano derecha el porte de los duendes. Menos de 1 metro. Calculo mentalmente el espacio entre el piso de la cafetería y la mano abierta de la doctora Barrientos. Sí, más o menos. Quizás eran más altos o más bajos. Volvió a poner sus brazos sobre la mesa. ¿Los viste? ¿Los vieron? Me corrijo. ¿De cuerpo entero? No, niega la doctora. Solo de la cintura para arriba. ¿Ni siquiera cuando escaparon la primera vez? Ni siquiera. La doctora movió su cabeza. Pero sí viste sus brazos y manos. Sí, asintió ella. Eran muy largos y delgados, como ramitas, tallitos, igual que ese personaje de la película.
indicó mi celular, Guardianes de la Galaxia. Te diría incluso que tenían hojas. Las manos eran muy delgadas y los dedos largos y prensiles. Nunca les vi pulgar, así que podría asegurar que solo tenían 4 dedos en cada mano. ¿Hacían algo especial con las manos? Siempre lo mismo. Se agarraban del respaldo de pies de la cama para hacer fuerza contra éste y así levantarse a mirarnos. Por eso nunca los vimos de la cintura para abajo. Esa parte del cuerpo era tapada por el borde de la cama. Describió mejor la idea que había enunciado hace un rato. Solo nos miraban, nada más. ¿Pestañeaban? No, los ojos eran negros, brillantes y ovalados, sin párpados. Ya te lo dije. ¿No me dijiste que no tenían párpados? No, duda. Bueno, te lo digo ahora. Como no tenían párpados, no podían pestañear. Los ojos eran enormes y fijos, recalca. Es lo que más recuerdo de ellos, esos ojos fijos. Entonces un día desaparecieron y nunca más volvieron. Sí, dejaron de venir y ya. Sin que pasara nada. Nada. En mi familia no tenía ni idea de esos encuentros infantiles sobrenaturales. Tuerce una sonrisa sarcástica que teníamos con mi hermana. Guardamos el secreto hasta grandes. Teníamos más de 20 cuando decidimos revelarlo y la reacción fue la misma de antes. Imaginación de niñas, cosas que pensaron que vieron. Levanta sus cejas. ¿Por qué mantuvieron el secreto? Sé a dónde vas, Francisco. Básicamente fue un pacto de hermanas, al menos en un principio, bajo la mirada. Luego no queríamos que a ellos, a los hombrecitos, les pasara nada malo. No nos hacían daño, eran como amigos, mascotas, qué sé yo. El duende amigo de la casa. Olga, sé que puede parecerte violento, pero tengo que preguntártelo. Sé a dónde vas, me interrumpió con la misma frase. Soy doctora, ginecóloga y en más de una ocasión me ha tocado constatar abusos en niñas y mujeres. Es obvia tu pregunta y tu duda y la respuesta es no. Entiendo que la historia parece el encubrimiento fantasioso de 2 menores de edad a un posible abuso dentro del núcleo familiar. De estar fuera pensaría lo mismo. Ocurre así. Es la metáfora de tantos cuentos infantiles, como Hansel y Gretel o Caperucita Roja. Mi ex esposo es psicólogo y cuando le conté por primera vez pensó lo mismo. Pero no hay nada escabroso detrás, solo el relato de 2 niñas criadas en quinta normal que tenían unas extrañas visitas nocturnas que no pueden explicar. Hablaste de tu ex esposo. Me contaste por teléfono que tienes 2 hijos. ¿Ellos saben esta historia? Sí, les encantaba oírla de niños. Mis sobrinos, los hijos de María Elena igual, decían que éramos personajes de cuentos, como de Shrek. Ahora están grandes y el tema sale poco. La reacción es la misma de mis padres, imaginación infantil. ¿Y tu nieto? Me hablaste de él. Tengo 2 nietos, responde con emoción. Ellos no saben. Pero ahora tu historia va a salir en un libro. Mis hijos pidieron que no los mencionara, además de lo que pactamos por teléfono. Cambio de nombre, siempre es lo mismo en este caso de historias. Igual es valiente al permitirme anotar que es médico y ginecóloga de la Clínica Santa María. Somos más de 50 colegas, el secreto está seguro. Da un sorbo al té, mirando la cafetería de la clínica donde trabaja por las tardes. Para ir cerrando, la miro. Me lo acabas de decir. Eres médico, ginecóloga. Estudiaste en la universidad. De Chile, a mucha honra, interrumpió. Tu hermana, María Elena, es ingeniera química. También de la Casa de Bello, con un doctorado en Alemania, remarcó. A eso voy. Ambas tienen formación científica. Es impresionante, con esos antecedentes, que en lugar de buscar una explicación lógica a lo que vieron, sueños lúcidos, qué sé yo, tengan la mente lo suficientemente abierta como para reconocer que fueron protagonistas de algo que sale de toda lógica racional.
Los sueños lúcidos son individuales. Esto fue colectivo. Algunas escuelas hablan de lazos mentales entre hermanos. Eso es tan difícil de creer como que existan los duendes. ¿Existen los duendes, doctora Barrientos? No lo sé, suspiró. Solo sé lo que yo vi cuando tenía 10 años. Hombrecitos de madera, arbolitos vivos. Me contacté con María Elena Barrientos primero por correo electrónico y luego por WhatsApp. Quedamos de que le enviara preguntas, no demasiadas, por favor, las que ella iba a responder por mensaje de voz. Nunca lo hizo. Pasado un mes volví a buscarla por las redes, me contestó que le remitiera lo que su hermana había contestado. Le adjunté un archivo de Word con el diálogo que tuvimos con Olga, traspasado y redactado. En el mensaje del correo le indiqué que si quería podía apuntar, ojalá con rojo, lo que sintiera que faltaba. 2 días después me devolvió un WhatsApp. Francisco, leí lo que conversaste con Olga. Todo lo que te contó fue cierto. Sucedió como ella te lo confiesa. Doy fe de cada una de sus palabras, salvo que nunca le tiré el pelo hasta sacárselo. Al correo te envío mi autorización firmada para que publiques la historia. Gracias por tu interés.